El cine y el deporte se han relacionado asiduamente para brindar al espectador películas impagables que nos han hecho pasar unos ratos emocionantes, estupendos, como Evasión o Victoria, Carros de Fuego o más recientemente, aunque ya tiene algunos años la película, de Clint Eastwood, Invictus. En ocasiones el cine se ha inspirado en deportistas reales, como por ejemplo la estupenda Yo, Tonya, donde Margot Robbie encarnó a la controvertida y polémica Tonya Harding, una de las grandes patinadoras de los 90, brindándonos, yo creo, que las mejores escenas de patinaje sobre hielo de la historia del cine. El boxeo ha sido quizás el deporte más cinematográfico, muy vinculado al cine negro, posiblemente con su relación con los bajos fondos. Tenemos una gran cantidad de películas extraordinarias como The Setup de Robert Wise, algunas basadas en boxeadores reales como Ali con Will Smith y Cinderella Man, que es una película que me gusta muchísimo, protagonizada, por cierto, por Russell Crowe. Y otras que han creado boxeadores ficticios, pero que se han transformado en grandes figuras del imaginario popular. Todos tenéis ahora mismo en mente ese gran Sylvester Stallone con su saga de Rocky. Ficción y realidad mezcladas, a veces no. Parámetros en los que se inscribe perfectamente una de las mejores películas estrenadas en lo que va de año. Marty Supreme. Timothée Chalamet, una de las jóvenes estrellas del momento, encarna en esta ocasión a Marty Mauser, personaje inspirado en Marty Reisman, concretamente en su libro The Money Player, donde este singular jugador de ping-pong utiliza un humor demoledor, provocativo, para contarnos algunas de sus estrategias para conseguir sobrevivir en el Nueva York de mediados del siglo XX. Timothée Chalamet tiene la difícil habilidad de hacer que su personaje, un personaje provocador, charlatán, en el límite del delictivo o incluso traspasando ese límite, caiga bien al espectador. De alguna manera, durante toda la película, estemos a su favor, estemos con él. De hecho, lo acompañaremos durante todo el metraje en su esperpéntica aventura, una aventura agónica, una aventura emocionante, vibrante, tratando de pagarse, que de eso más o menos trata la película, un imposible viaje a Japón para conseguir participar en el campeonato del mundo de ping-pong. Básicamente, como os digo, esa es la premisa argumental de una película que tiene el tono de una pesadilla febril. Es como un mal sueño que recuerda tanto a grandes clásicos del cine como El Buscavidas. Las triquiñuelas del personaje de Timothée Chalamet nos recuerdan claramente a las triquiñuelas del personaje de Paul Newman, y que sobre todo recuerda mucho al cine de Martin Scorsese. Esas películas de antihéroes, de personajes viviendo al límite, a punto de ganarlo o de perderlo todo. Grandes películas como Malas Calles, que comparte con Marty Supreme el gusto por mostrar ese Nueva York marginal, nocturno. Películas como Uno de los Nuestros, que comparte con Marty Supreme esos personajes psicóticos que surgen del mundo de la mafia. Y, como no, pues bueno, Todo Salvaje,
la descarnada visión que Martin Scorsese dio del boxeador Jack LaMotta, sustentándose en una soberbia interpretación de Robert De Niro, que le valió el Oscar al mejor actor, de la misma manera que pienso que puede ahora valerle el Oscar a Timothée Chalamet. Ya fue excelente la interpretación de Chalamet en la película esta que hizo de Bob Dylan el año pasado, Un completo desconocido, si bien el Oscar en aquella ocasión se lo arrebató a Adrian Brody por The Brutalist. Y bueno, pues esperemos que este año lo gane. Ya sabéis que esto es un juego, ¿no? Y a veces se gana, a veces se pierde. Hay quienes tendrían que haber ganado el Oscar y nunca lo ganaron. Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick, sin ir más lejos. Y en ocasiones, pues el Oscar pues ha sido un Oscar honorífico, ¿no? Por ejemplo, a David Lynch no hace mucho. Veremos lo que ocurre con Chalamet en la noche de los Oscars. Marty Supreme apuesta por escenas cortas, pero muy intensas para dar sensación de velocidad, buscando que sea una película acelerada, basada además en un estupendo guión que busca constantemente complicar la situación cuando parece que todo va a solucionarse, generando un suspense que va a más conforme la película, que dura más o menos unas 2 horas y media, pero que se pasan en un suspiro. Pues bueno, como digo, pues esa emoción, ese suspense va creciendo y creciendo conforme va llegando la película a su final. Es una película rodada en un maravilloso formato panorámico, donde se alternan primeros planos que son muy forzados, planos muy cercanos al rostro de los actores, les cortan el pelo, en ocasiones la barbilla, pero luego también hay planos muy amplios, hay una combinación, ¿no?, de planos, para sobre todo con estos planos amplios recoger la espectacularidad de las partidas de ping-pong, que ya veréis qué bien rodadas que están y contagian, ¿no?, al espectador esta película desde su arranque un cierto vértigo, una sensación de velocidad que nos recuerda a otras dos estupendas películas también de Martin Scorsese, Joque Noche, y una un poquito menos conocida, que es la película aquella de las ambulancias, que se titulaba Al Límite. En ambas películas, tanto en Joque Noche como en Al Límite, las escenas nocturnas tenían muchísimo peso. Sus protagonistas eran Griffin Dunne en Joque Noche y Nicolas Cage en Al Límite. Y vivían, pues, dos odiseas diferentes, pero increíbles, llenas de contratiempos, al igual que que le ocurre, mejor dicho, a Timothée Chalamet en Marty Supreme. De hecho, el intencionado fragmentarismo de esta película logra transmitir también la sensación de que, aunque pasen varios días, incluso semanas, todo parece que transcurre en una larga, interminable noche. Es un uso del tiempo muy curioso el de esta película. Es una especie de arrebatado carnaval de las tinieblas que se permite además el lujo de recuperar a Gwyneth Paltrow sin necesidad de que esté la Marvel de por medio. Una Gwyneth Paltrow de belleza madura, serena, que da con su contenido e interpretación la réplica perfecta a un Timothée Chalamet que ya veréis que está pues como más desatado que nunca, ¿no? La película se inscribe con total coherencia en la filmografía de su director, Joe Safdie, rica en retratar personalidades obsesivas y mundos marginales a través de una tensión constante. Hay que tener en cuenta que Joe Safdie ha trabajado habitualmente con su hermano, Benny Safdie, quienes nos han dado en los últimos años películas extraordinarias.
que tiene mucho en común con Marty Supreme, como por ejemplo Good Time o Diamantes en Bruto, que son películas que si no las habéis visto, pues ahora es el momento, ¿no?, de que las recuperéis. Son películas rodadas siempre con una cámara muy nerviosa, como ocurre con Martin Supreme, plagadas de personajes al límite, desesperados, como ocurre también con esta película. Curiosamente, si yo había elegido el mundo del ping-pong para Martin Supreme, Benny Safdie nos sorprendía hace muy pocos meses con una película también estupenda, The Smashing Machine, película biográfica protagonizada por Dwayne Johnson, The Rock, que estaba muy bien The Rock en esta película, en el papel del ex luchador olímpico de la MMA, Mark Kerr. Martin Supreme y The Smashing Machine son, como os digo, pues sus dos últimas películas, ya trabajando por separado. Pero mientras que The Smashing Machine yo creo que tiene una factura un poquito más clásica, Martin Supreme sigue los pasos estilísticos y temáticos de las más auténticas y personales películas de los hermanos Safdie. Yo creo que es una continuación coherente de su universo cinematográfico, que por el momento ha obtenido nada más y nada menos. Creo que son 9 nominaciones al Oscar. Me las he apuntado aquí, en esta libretilla, para que no se me olvide ninguna. Mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor guión original, mejor fotografía, mejor montaje, diseño de producción, vestuario y casting. Que el casting es una categoría nueva donde se premia a la mejor elección de actores, mejor casting. En este sentido, Martin Supreme es una película muy original también porque el reparto no solo cuenta con jóvenes estrellas del cine como Timothée Chalamet o estrellas ya consolidadas como Gwyneth Paltrow, sino que además apuesta por dar papeles a personalidades de cine de culto. Aparece en esta película y tiene además un papel bastante importante Abel Ferrara, director de cine, quien también retrata en sus películas los ambientes más sórdidos de Nueva York, y además lo hizo con presupuestos mucho menos holgados que los de Martin Scorsese. No tuvo su suerte, no tuvo su fortuna. Y Ferrara además utilizaba soluciones visuales mucho menos comerciales, mucho más duras, viscerales, películas mucho más sórdidas. Por ejemplo, El asesino del taladro, una película tremenda. Ángel de venganza, otra película también increíble. O quizás su creación más conocida, protagonizada por Harvey Keitel, Teniente Corrupto. Quizás el confiar un importante papel, como os digo, a Abel Ferrara en esta película, que protagoniza además un par de momentos impagables, no sea un mero capricho de casting. Su rostro, su fisonomía es producto de, bueno, pues su reconocido alcoholismo, sobre todo durante la década de los 80 y los 90, y casan perfectamente con su personaje. Pero me da la sensación de que hay un cierto homenaje por parte de Josh Safdie a Abel Ferrara, quien en su cine, como os digo, plasma Nueva York utilizando un tono febril, cámara en mano. El cine de Abel Ferrara es incluso tendente al descuido, a veces por cuestiones presupuestarias, a los desenfoques y a las texturas. La fotografía, por ejemplo, El asesino del taladro, era una fotografía muy, muy sucia. Yo recuerdo que era una película que tenía planos que incluso eran como borrosos, ¿no?, como desenfocados. Si no conocéis el cine de Abel Ferrara, pues bueno, pues no perdéis la ocasión de hacerlo. No es el cine de Ferrara o el propio Abel Ferrara que aparece en la película, como os digo, el único elemento peculiar
que incluye Josh Safdie. Introduce, por ejemplo, que a mí también me sorprendió mucho, ¿no? Un fragmento de la banda sonora de una película que me encanta, que es Hardware, película de ciencia ficción de 1990, ópera prima de otro director maldito, Richard Stanley. La canción en cuestión se titula The Order of Death y pertenece a la banda post-punk Public Image, liderada por John Lydon. Y es que Josh Safdie tiene la habilidad de saber integrar en su película multitud de elementos muy diferentes, pero que funcionan perfectamente y que generan una experiencia tremendamente atractiva. De hecho, siguiendo con su aspecto sonoro, Martin Supreme utiliza canciones anacrónicas que no coinciden con la época en la que se sitúa la historia, para crear efectos narrativos o emocionales que hacen, como os vengo diciendo, de esta película una experiencia muy especial. Durante el metraje vais a reconocer muchos temas musicales de, por ejemplo, Alphaville, de Peter Gabriel o de Tears for Fears. Y vais también a reconocer fragmentos pertenecientes a otras películas. Ya hemos nombrado Hardware, pero también hay fragmentos, por ejemplo, musicales de un tranvía llamado Deseo, banda sonora creo que compuesta por Alex North. La película cuenta además con una banda sonora original compuesta por Daniel Patin, que es un colaborador habitual de los hermanos Safdie y es un compositor de carácter experimental. A mí me parece que hace una banda sonora estupenda que contribuye pues a crear ese ritmo tan especial que tiene la película y esa atmósfera. En fin, pues que ya veis, ¿no? Es una película que no os tenéis que perder, de esas que van a captar toda vuestra atención desde el principio, perfectamente medida para crearos esa constante sensación de tensión, de emoción, que os aseguro que va increciendo hasta llegar a uno de esos finales apoteósicos que de vez en cuando sabe servirnos el mejor cine de Hollywood. Martin Supreme, os lo vais a pasar muy bien. Es un peliculón, es un clásico inmediato, no os la perdáis. Muchas gracias.